La música de entrada. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esta programación se ve en diferente horario. Sí, Tribuna de la Calle por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy, un invitado especial de gala, el Magister Carlos Camba Pérez, con quien vamos a hablar un poquito de dos cosas. Primera parte, sobre la realidad nacional del país y las cosas que se están dando y que se han dado y que se puedan dar. Y después, algo que merece escucharlo y conversar y opinar con nosotros: los derechos y los beneficios para los adultos mayores, es decir, para todo ser humano, pero especialmente para los adultos mayores. Carlito, buenos días. Buenos días. Mire, ¿qué le parece a usted que se está, o sea, nosotros estamos próximos a unas elecciones y como comunicadores sociales que somos, no podemos quedar mudos, ¿no? Independientemente que seamos nosotros, pero tenemos que hablar, porque esto se llama informar, entretener, educar, y para eso estamos aquí. Y bueno, el asunto de, comencemos por un comentario pequeñito sobre el debate, lo pequeño, una breve reseña. Es necesario un poco puntualizar algunos aspectos. Yo creo que debe haber un poco más de madurez política en la gente y entender realmente las propuestas y entender y leer los discursos de cada uno de los candidatos. Yo creo que Luisa y Novoa fueron muy claros al expresar sus formas de pensar, sus formas de gobernar, muy claros en el manejo de la economía. Aquí lo importante es que la gente, el común, entienda qué es lo que le beneficia, cuáles son los intereses, qué va él realmente a, qué es lo que realmente le va a servir en función del desarrollo personal y en función del desarrollo del país. Aquí hay un enfrentamiento entre dos posiciones ideológicas muy claras y definidas, y cada cual tendrá la oportunidad de entender las posiciones ideológicas y responder en base a eso. Mira, yo, para no caer en pecado, decía mi abuelita, yo lo único que digo, ¿no? Pues yo soy una persona que tiene fe, ¿no? Que cualquiera de los dos, pedirle al Ser Supremo, a la Madre Naturaleza, al universo, a la mente, no sé a quién, pero a alguien, para que cualquiera de los dos que gane a ser presidente de la República, le dé al pueblo ecuatoriano lo que más desea: fuente de trabajo y seguridad. Porque si no hay seguridad y no hay fuente de trabajo, ¿qué hacemos? Nosotros antes, no sé si recuerdan ustedes, los que nos escuchan y los que están acá, antes salíamos a recrearnos cuando había posibilidad y tiempo a un parque con los hijos. Ahora no podemos salir con los nietos porque no hay seguridad. Si llega a las 5 o 6 de la tarde, 7, ya uno piensa dos veces para salir porque no hay seguridad. Y yo recuerdo que no hace poquito nos subieron el IVA para seguridad, pero yo no sé si soy ciego, pero no lo he visto, Carlito. Yo creo que es importante, y vuelvo a repetir lo que empecé diciendo, debemos observar y ver cuáles son las propuestas, qué es lo que nos ofrecen, a quién beneficia cada uno de los candidatos, cuáles son los intereses que tiene cada uno de los candidatos. Eso un poco para no hacer promoción a ninguno de los dos candidatos, sino para que se entienda. La gente debe entender qué ha pasado en estos 15 meses de gobierno, por decir, ¿qué ha pasado? Nos subieron el IVA, ha habido algunas cosas que no recuerdo en este momento, y sin embargo, el problema sigue igual. No hay seguridad. No hay seguridad, ¿no? Seguimos en la misma situación, no solo en la seguridad, sino también en la salud. ¿Qué ha pasado en la salud, no? ¿Qué ha pasado con las diferentes instituciones del Estado que antes eran parte del servicio del Estado y que ahora
no lo pueden hacer porque no tienen presupuesto, porque no siempre hay una justificación para eso. Siempre hay un pero. Sí. Carlito, sí, como usted decía, para no promocionar a nadie, ¿no? Claro, sí. Yo siempre tengo a lo mejor estoy loco. ¿Por qué no tratamos de ubicar o de crear un sistema humano? El sistema humano es aquel que te permite dignificar al ser humano como tal, no como recurso, donde le damos los valores que se necesita al ser humano, de todas edades, no solo de adultos mayores. Entonces, este sistema, no sé si usted pueda creer que yo estoy loco, digo, un sistema humanista para ver si llega alguien que sea solidario a la especie humana. Carlito. A ver. Una de las razones por las que triunfa la Revolución Francesa es porque se desarrolla alrededor de los artesanos, fundamentalmente los que estaban en relación a la imprenta, ¿sí? Se desarrolla, logran crear conciencia en la gente o en la sociedad, y eso permitió la Revolución Francesa, ¿sí? Eso permitió esos 15 o 20 meses que duró el espacio de la Revolución Francesa con esas conquistas, pero eso terminó marcando el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que no pasó de eso, no pasó de un discurso, ¿no? Los 15 o meses o el proceso que duró fue exactamente donde se fueron implantando estas mejoras para el ciudadano, otra incorporación del ser humano, y porque además hay una razón, y la razón era que se empezaba a desarrollar el capitalismo. Se desarrollaba el capitalismo a través de la producción, ¿sí? Se dejaba atrás ya la agricultura, empezábamos el proceso de producción, y eso hacía que haya necesidad de obreros, y también hacía que la necesidad del obrero que trabajaba 14, 15 horas tenga derecho a protestar, tenga derecho a reclamar, porque no tenía ninguna seguridad social, porque en la colonia, por lo menos el feudal se preocupaba de que no se enferme para que produzca. Acá no, acá ya la masificación terminó, es que ya la gente vivía en condiciones de pobreza infrahumanas, ¿no? Entonces la revolución industrial, ¿qué hace? Realmente el proceso de la cuestión industrial, el proceso de la revolución industrial, hace que el ser humano también empiece a despertar, empiece a leer. Por eso hubo necesidad, por eso la imprenta jugó un papel, ¿sí? La relación del ser humano. Alguien decía, bueno, era un pecado. El Che Guevara decía, tenemos que humanizarnos, tenemos que ser hermanos, tenemos que ser humanos. Y hay un pensador del propio modelo educativo actual, Morín dice, debemos hominizarnos. Y hominizarnos significa regresar o volver a ser humano, a mantener la relación de ser humano. Sí, así es. O sea, como habíamos conversado y usted había dicho que hay que ver la promesa de quedarnos candidatos, pero también tenemos que recordar que las promesas nunca se la han cumplido, o por lo menos la mayoría no han cumplido la promesa que dan cuando están de candidato. Regresamos, Carlito, con esto un poquito más en el corte comercial.
Bueno, esta segunda parte de la programación de Tribuna La Calle en la Unión Nacional de Periodistas y con la compañía del Magister Carlos Cambas, un amigo de años, vamos a hablar sobre los derechos, sobre el bienestar, sobre la felicidad, lo que debemos tener, lo que pasamos a ser adultos mayores. Nosotros andamos por la sexta edad, por Carlito, ¿verdad? Que yo digo que una de las cosas que no se le puede permitir es estar solo. Tener en contacto y en constante movimiento ser sociable con otros amigos de la misma edad o de otra edad para poder decir estamos vivos, porque si no, ¿qué pasa con la soledad, Carlito? Yo creo que un poco debemos entender el proceso de la vida o el proceso del ser humano. Nosotros tenemos un proceso de vida, cada uno tiene un proceso de vida. ¿Qué quiere decir o qué significa ese proceso de vida, no? El propio dice nacemos, crecemos y luego morimos, ¿no? Pero en ese proceso de vida nosotros vamos marcando diferencias, tenemos la pubertad, luego ingresamos ya a la adolescencia, luego empezamos a ser adultos, adultos, y luego después de los 40 años, algún autor anónimo decía, o no sé si realmente tiene que ver con la psicología, sí, pero él decía que después de los 40 años ingresamos a la edad de la curva. Y estamos hablando de los jóvenes de mi época, ¿no? Estamos hablando de los jóvenes de mi época, 60 hasta el 80, ¿no? La edad de la curva. Ahora no conoce realmente si eso se operativice en el ser humano. ¿Qué decía él en el tema de la edad de la curva? Que después de los 40 años el ser humano ya no empieza a reciclar las células. Hasta los 40 años el ser humano recicla células. Después de los 40 años el ser humano ya no recicla células, sino que vive con las células que produce. ¿Qué significa eso? Que vienen las enfermedades. Y entonces viene, por eso es la edad de la curva, porque ya ahí el ser humano llegó a su pico y empieza a caer. A descender. En el momento en que empieza a descender, ¿no?, ya se van notando menos estas relaciones. Por eso cuando los gobiernos hablan de la seguridad social, nosotros somos una máquina. Y la obra pública, las carreteras, después de los 25 años, así estén buenas, ya su vida útil terminó. En el ser humano es igual. Por eso se jubila, los que tienen acceso a la jubilación, a los 25 años. Y luego hay normas o reglas a partir de eso, ¿no? La jubilación a los 25 años. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no tiene la misma capacidad operativa que tenía cuando tenía 40, hasta los 50, ¿sí?, o hasta los 60. No es que pierde el sentido, el sentido se vuelve más ágil, pero en cambio se olvida de las cosas, pasan diferentes cosas que uno tiene. Eso hace que el propio concepto que hemos tenido de familia se vaya abordando en esa magnitud. Cuando empezamos a envejecer, el concepto de familia, que hasta en todo ese proceso, por trabajos, por diferentes razones, mucho más ahora la cuestión de quien opera en la productividad, se le funde más el cerebro que antes, ¿no? Porque está en relación a la máquina y trabaja como máquina y su cerebro está condicionado a la máquina, no nosotros que fuimos educados para pensar, para razonar,
Nuestro modelo educativo respondía al raciocinio, el modelo actual responde a la tecnología, pero eso tiene un nombre, eso responde a, bueno, te van llevando a hacer que seas robot, porque esa es la función que cumple actualmente el ser humano, o ese es el modelo con el cual subsisten los países industrializados, la robotización. Estamos en la robotización y nosotros, como siempre, como patios traseros de los países industrializados, nosotros acá adoptamos cosas, pero por ahí va la cosa, ¿sí? Bueno, está bien, Carlito, es detalladamente el proceso de llegar a ser adultos mayores. Nosotros conversábamos en programas anteriores y a través de las redes sociales pues tenemos contacto con algunas personas mayores que nos ayudamos, que nos indican y nos dan ciertos requisitos para mejorar un poco más la vida de adultos mayores, que algunos dejan de hacer cosas o a veces pasan sin ser vistos. Me dice alguna vez uno, parece que me volví invisible cuando llegué a ser adulto mayor, porque pasan por mi lado y nadie me saluda, dice. Entonces, eso golpea. Entonces le decimos, mire, escuchemos música, bailemos, cantemos, y si estamos amando aún, expresémoslo. Todas esas cosas nos atraen energía positiva para parar o entender o movernos muy bien y feliz con ser adultos mayores. Porque no podemos ya, tampoco debemos entrometernos cuando estamos viviendo cerca de los familiares, con los padres, con los nietos. Esos son problemas que tienen que resolver nosotros. Ya lo resolvimos en nuestra época. Nuestro tiempo para enseñar ese tipo de educación ya pasó. Entonces tenemos que aceptar que en la posición que tenemos que ubicarnos dentro de ese territorio, sí que estamos con familia, pero no creer que seguimos teniendo, haciéndose así. Eso no nos divide o nos van alejando un poquito, no nos dicen nada, pero nos van dejando a un ladito. Entonces, sí, a sonreír, a cantar, a bailar y a soñar. Nosotros la muerte tiene que encontrarnos soñando, Carlito, ¿no? Yo leía hace unos días, e incluso lo repliqué en Facebook, a Sabina. Sabina decía que ya no hay tiempo para enemigos, que hay tiempo para vivir, que hay tiempo para bailar, que hay tiempo para disfrutar, ¿sí? Que hay tiempo para desarrollar la propia vida, porque la vida se acaba. Y porque nosotros, desde que éramos muy jóvenes, muchos de nosotros, teníamos la concepción de que desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, que no somos eternos, que tenemos que morirnos. Entonces, pero entender eso también significa que en el último espacio de vida, vivirlo, pues, ¿no? Decía un autor, asimismo, vivirlo con dignidad. Hay que vivirlo con dignidad, ¿no? Y esa dignidad involucra la relación que uno tiene con la familia, la relación que tiene, o los niveles de relación. Porque una cosa fue cuando nos educamos nosotros, y otra cosa es cuando se educaron ellos. Es otro modelo. Nosotros tenemos la oportunidad de haber vivido 3 espacios generacionales. Ellos, a lo mucho, han vivido 2. Y estos nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir uno solo. Que es la tecnología, que es todo esto. Que sus juegos o todo están en relación a la tecnología. Su pensamiento está en relación a la tecnología. Entonces, en ese concepto de vida, uno lo que puede hacer es orientar al hijo a cómo conduzca a su hijo. Pero uno no puede intervenir. Y no puede intervenir porque, regreso a Sabina, uno no puede buscar enemigos a estas alturas.
Y si interviene la mamá o el papá, si es nieto o qué sé yo, se vuelve enemigo. Y uno lo que menos prefiere es que su hijo o hija sea el enemigo de uno. Entonces, por esa razón uno debe orientarlo, decirle a él, oye, mira esto. Mantener su línea. Mantener la línea, los conceptos, que aún creo que son conceptos que sirven. Yo tengo, no es una teoría, sino la tanatopolítica dice, todas las porquerías que uno escucha ahora las dice la tanatopolítica. Entonces, lo fundamental aquí es tener una actitud frente a la vida, y esa actitud frente a la vida tiene que ver con, y muy resiliente además, ¿no? O sea, muy resiliente además, ¿no? Después golpes y saber soportar los golpes que da la vida, y acá ni siquiera es la vida, sino las enfermedades que nos van pegando, y a su vez tener la capacidad de seguir relacionado, porque uno de los peores problemas que le pueden ocurrir al ser humano de nuestra edad es ese, aislarse. Ese es el peor error que puede cometer cualquier ser humano, aislarse. Necesita estar en relación, porque si no, las enfermedades se le vuelven al doble. O sea, como usted dice, no hay tiempo, la vida es tan corta como para tener enemigos, crear enemigos, no pelearse con alguien, tan corta que hay que vivirla, como dice mi amigo Carlos Camba, con dignidad, con ética. Y tratemos de ser felices. Sí podemos ser felices siendo adultos mayores, si tratamos de ubicarnos y pensar. Es verdad lo que dijo en algún momento Carlito, que las cosas se nos olvidan por la edad, después de los 40, 50, 70, imagínate, 77 años ya, a veces me tengo que comerme un aguacate con un huevo pasado para ayudar a la memoria, o una memantine, ¿no? Que eso es lo que ayuda, no es que va a recuperar, pero ayuda a hacer en mejores condiciones la memoria. Sí, esto sí es gran verdad, vivir con dignidad, feliz, y por favor, amar. Si amas, exprésalo, que esas cosas así nos hacen sentir mejores, más sociales, con más felicidad. Carlito. Correcto. Aquí realmente lo que toca es asumir el capítulo, la parte del capítulo de la vida que uno tiene, y estar conscientes que este es el último capítulo que vivimos. Decían unos amigos que ahora ya no cumplimos años, ahora lo que hace, ya rebajamos años, dicen, que vamos rebajando años. O como una señora que la conocí, ya tenía su edad y cumplía años, y no falta una persona imprudente que le preguntó a la doctora Josefina Egas, una persona imprudente que le preguntó qué edad tenía, y ella le contestó 50 años. La otra se quedó sorprendida. 50, le decía, ya no se cuenta. Después de los 50 ya no se cuenta. Ya no se cumple. ¿Sí? Porque hay que vivir, o sea, es el proceso de vida. Nadie, por mucha plata que tenga, solo desde Vilcabamba, y parece que es una cuestión genética también, pueden vivir felices hasta los 100 y pico de años, ¿no? Solo de Vilcabamba. Nosotros tenemos una edad promedio de 80, 85, máximo. Y esto ya cuando estamos a la... ¿Te acuerdas que antes nos daban un promedio de 60, 65 años? Un poco más, un poquito anterior. Entonces que ya no se suman los años, se restan. No tenemos que celebrar el cumpleaños, sino el año que estamos restando, porque estamos más cerca. Claro. Significa que estamos más cerca. Felices porque estamos cumpliendo un año más, ¿no? Sí. O sea, felices porque cumplimos un año más, o sea, no hay que... Felices porque hay otros, o sea, en el caso nuestro, compañero, tantos amigos que se han muerto, ¿no? Del alma.
amigos del alma muertos y gente a lo mejor incluso con menos trajín de vida que uno. Y con menos años. Con menos años. Actualmente mucha gente se muere hasta antes de los 60, se están muriendo. Sí, bastante. Bastante gente. Entonces, si nosotros vamos cumpliendo después de los 70, hay que ser feliz el día que se lo cumple, porque se ha vivido un año más. Le has ganado un año más a la vida. Pero tener en claro que estamos restando. Claro. Así es. No, es que ya le estás ganando un año. Ya, un año más. Ya le ganas, ya no estás cumpliendo, estás ganándole un año. Nada más. Sí, o sea, haciendo un recuento de las cosas sería vivir lo que tenemos que seguir viviendo felices. ¿Cómo hacerlo? Sonriendo. Y si alguien pasa y me ve que estoy sonriendo y dice que esto es lo que no importa, si ya estamos hablando que no es la época de crear o hacer enemigos, no. Ignorar, si algo no está bien, ignorar y seguir sonriendo, bailando, porque lo vivido y lo bailado no nos quita a nadie. Nadie se nos lleva. Entonces, para vivir feliz tenemos que interactuar con grupos sociales de nuestra edad o de la que se pueda, para seguir y que nos hagan sentir que estamos siguiendo existiendo. Si estamos solos, a lo mejor digo, oye, peñícame, porque no sé si sigo existiendo, pues no. ¿Qué pasa? Que a veces están aislados, ¿no? Claro. El problema es cómo realmente enfrentamos la vida, cómo sabemos responder a la nueva realidad. ¿Cómo sabemos responder a la nueva realidad? Esa es realmente. Y lo otro, ¿cuál es el concepto de felicidad que tenemos nosotros? ¿Qué nos hace felices, pues? O sea, ¿cuál es el concepto de felicidad? ¿Cuándo nos sentimos felices? O sea, ¿cuándo realmente reencontrándonos con los amigos? Son los momentos de felicidad que se vive. La felicidad un poco se refleja mucho con la sonrisa, como decía alguien, el buen vivir. Se refleja con el buen vivir. Es la emoción que te llega en ese momento de ver a alguien que tú lo estimas, qué alegría de verte, qué tiempo que no te veo, conversemos, hablemos, no nos perdamos, mira que seguimos vivos, ¿no? Esas cosas. Con el respeto a las ideologías o creencias de cada cual. No podemos sí, hay que respetar los espacios. Hay un falso concepto de lo que es la política, estas cosas. O sea, entonces, si el concepto es que le quieren imponer un criterio o lo que por el derecho de ser amigo. Por el derecho de ser amigo, y uno tiene que pensar igual. No, aquí cada cual debe tener su propio, cada cual tiene su propio razonamiento, cada cual tiene su... Así está equivocado. ¿Quién soy yo para decirle que está equivocado? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que está equivocado? No, señor. Eso también hay que respetar los espacios de los amigos. Los amigos tenemos que ser amigos por los que nos une esa amistad, de vernos, de conversar, sin tener que... Oye, tú eres mi amigo, tienes que querer lo que yo quiero. No, estamos muy equivocados de eso. Estamos llegando a la finalización, Carlito, agradeciéndole a Carlos Camba Pérez Mayite, mi amigo, mi hermano, podría decirte, sí, de la vida, ¿no? Gracias por estar con nosotros, espero que no te pierdas y que sigamos, porque tenemos mucho que conversar. Yo diría, voy a tener que darle mi historia a alguien para que pueda hacer que esa historia le pueda ser de incentivo y de motivación, porque sí se puede lograr. Los sueños se pueden alcanzar, solo estar en quererlo, primero convencerte que lo vas a hacer, y creer que tú eres posible que lo puedas hacer, que tienes la capacidad para llegar a hacerlo. Carlitos, nos estamos despidiendo. Agradezco tu invitación al programa. Yo creo que es un programa que realmente permite poder, o es un espacio donde permite abrir la discusión sana. Yo creo que esa es una de las cosas que no ocurren en este momento. No hay una discusión sana. Son cosas, y mucho más a nuestra edad, que ya no estamos para ninguna otra cosa, para polemizar. Estamos para vivir, estamos para reírnos, estamos para disfrutar del momento y disfrutar de la vida, disfrutar de lo que tenemos o de las horas que tenemos o que nos permite la vida.
en este espacio que tenemos. Agradeciéndole al magíster licenciado Pedro Roldán Casagrande en la parte técnica. Muchas gracias, Pedrito, mi amigo, mi compañero. Bueno, solo recordarle, sonreír, bailar, no pelear, no crear enemigos. ¿Y por qué lo bailado y lo vivido no quita a nadie? Gracias, muchas gracias. Volveremos con ustedes en otra ocasión, en otro momento, y con Carlos Pérez, con otro compañero, muy agradecido.